And double check it, bro. Baruch Shem. Ya está. Ya. Okay. Alright, Shalom Akim, Shalom. Como siempre, antes de empezar la lección, vamos a dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rukakudash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahushai es el nombre del Hijo, Rukakudash significa Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino, nuestros maestros en esta verdad. Y Shalom, que significa paz a la elección. Ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Ba'ashem Yahushai. All right, so, el Espíritu nos ha permitido, el Señor nos dejó reunirnos otra vez para seguir en esas lecciones, explicando los diferentes capítulos de los libros de Apocalipsis. Esta semana vamos a entrar en Apocalipsis 12, que hay muchas cosas aquí que la Iglesia Católica ha usado y mal interpretado para joder la mente de nuestra gente. Como vamos a entrar en el versículo que explica que Miguel y sus ángeles iban a pelear contra Satanás y sus ángeles. Y la Iglesia Católica trata de usar eso para hablar de cómo Satanás se rebeló en los cielos contra el Señor y todas las mamadas que ellos han empujado, man. So, por el Espíritu, el Señor nos ha dado el entendimiento, por eso también damos doble honores a los apóstoles, porque esos son los maestros que nos han enseñado, estas escrituras. So, por el Espíritu, el Señor nos ha dado el entendimiento, so, nosotros vamos a entrar en esto precepto por precepto para agarrar el correcto entendimiento de las escrituras, porque no vas a agarrar el correcto entendimiento de las escrituras en las iglesias, en ningún otro lugar. Diciendo eso humildemente, pero simplemente es la verdad. All right? Y como mencioné la semana pasada, ustedes, hermanos, si son serios, deben de tener sus notas, tener su escritura y seguir, porque estas son cosas que debemos de saber cómo enseñar. Si alguien viene y nos pregunta cómo nos miramos llamándonos los profetas, en las calles, pero alguien viene y dice, explícame esto. Tengo una pregunta sincera sobre esto y no lo podemos enseñar. Ahora, por eso los apóstoles, y hermanos, ancianos siempre nos empujan a entrar a estas explicaciones, a estos, how would you say, breakdowns, bro? Desgloses. Estos desgloses, porque es algo muy importante y nosotros fuimos llamados a esta verdad a ser maestros. Eso es nuestro trabajo, so con eso, bro, podemos empezar desde el principio, Baruch Shem, Apocalipsis 12:1. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Uh-huh. Apareció en el cielo una gran señal, Uh-huh. una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Right, y la Iglesia Católica te va a tratar de decir que esto está hablando de María, la mamá de Yahushua, pero esto no está hablando de María, la mujer es una representación de Israel, y dice que estaba vestida con el sol y la luna, que representa sabiduría y entendimiento, sabiduría y conocimiento, y dice que tenía 12 coronas. Esos 12 coronas representan 12 estrellas. 12 estrellas que representan a las 12 tribus. Bro. Si puedes agarrar Génesis 37:9 para agarrar un precepto. Hay varias escrituras que entran en, cuando habla de Jacobo y las 12 tribus, los refiere a estrellas, pero ese es uno buen simple y al punto que podemos usar para comprobar eso. ¿Tienes un precepto, bro? Coge. Este es Jeremías 6:2. 39. Dice, he comparado a la hija de Sión como una mujer cariñosa y delicada. Ahí está, ha comparado a luego otra vez, la que dice Jeremías 6:2, he comparado a la hija de Sión con una mujer cariñosa y delicada. So aquí el Señor comparó a Israel, eso es Sión, como una mujer delicada, so comprobando aquí que el Señor está usando a esta mujer para representar a Israel. Y cuando tú lees los versículos siguientes, va a tener perfecto sentido que esto está hablando de Israel y las 12 tribus, porque va a empezar a hablar de lo que pasó a estas tribus.
bajo el imperio romano, que eso es lo que Apocalipsis 12 entra en, you know, la persecución del imperio romano, lo que estaba pasando antes y después. Khan. Go ahead, brother. El libro de Génesis, capítulo 37, versículo 9. Mhm. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño Yep. y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Mhm. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se enclavan ante mí. Right. Y este sueño que José tuvo, él lo tuvo antes de que él fue llevado a Egipto. Egipto, you know, antes de que fue primero dado a esclavitud y después cambiado a ser un esclavo ya en Egipto, porque él se lo contó a sus hermanos y su padre. All right? Y ellos se enojaron, sus hermanos se enojaron porque ellos tenían una idea de lo que esto significaba, que ellos iban a hincarse a José. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hacer a José a alguien bien grande, y eso pasó. Él era básicamente el rey de Egipto bajo el faraón, you know, porque hasta faraón le dijo, básicamente tú vas a tener la misma autoridad y poder que yo tengo. You know, aquí el el sol y la luna no está hablando de lo que habla en Apocalipsis 12, okay, está hablando de sus padres, pero dando el punto de Jacobo y las 12 tribus siendo comparado como esas estrellas. Okay, so ahora podemos regresar, bro, para buscar Apocalipsis y vamos a seguir. 2. 12 y... Puedes Dos. leer uno otra vez, bro. Khan aquí. Toar. Apareció en el cielo una gran señal, Ujú. una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yep. Y versículo 2, y estando en cita, gritaba con dolores de Ujú. parto y sufría angustia por dar la luz. Right, y todo esto aquí es simbólico, ¿ok? O te está dando una, ¿cómo se dice? Una representación, porque sabemos que la mujer es Israel, so dice que estaba en dolor, estaba sufriendo, ¿ok? Y antes de que Yahushua vino, Israel estaba sufriendo, Israel estaba siendo afligido por los romanos, pagando impuestos, ¿ok? Básicamente siendo esclavos, ¿ok? Primero vino quien, Antíoco, nos destruyó el templo, okay, quitó nuestras costumbres, forzó a nuestra gente a pecar, okay, so Israel estaba jodido a esos tiempos, man. Israel no estaba en el estado que estaban bajo rey Salomón, estaban sufriendo, you know, estaban listos para ser salvos, como cuando las escrituras hablan en Éxodo que en el tiempo de Moisés, Israel estaba llorando al Señor, básicamente el Señor los escuchó y les mandó a Moisés a poder salvarlos de ahí. Lo mismo estaba pasando aquí, otra vez estaban en esclavitud, estaban sufriendo, okay, estaban listos para un Salvador, you know, especialmente la elección que creyeron en Yahushua cuando él vino. Léelo otra vez, Bob Gusha. Y estaba en cita, gritaba con dolores de parto Ujú. y sufría angustia por dar a luz. Yep. Y tengo un precepto para eso. Eso es Mateos 11 y voy a empezar en 12. Voy a leer 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. All right? Y esto aquí también nos enseña que el reino de los cielos está hablando de una gente. Okay? Porque como el reino donde vamos a vivir y reinar para siempre va a ser sufriendo. No tiene sentido. Está hablando de la gente que el reino se va a consistir de esta gente. So, básicamente está diciendo Israel está sufriendo. So, dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos o Israel sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Ok, pueden leer de eso en Macabeos, empezando en primer Macabeos de Israel siendo afligido, puesto en esclavitud, maltratado. Ok, en el tiempo de Yahushua, el imperio romano tenía su mano, tenía una gran fuerza, un agarre sobre Israel. Los tenía pagando impuestos, okay, los tenía en sujeción, no eran una nación, what do you say, sovereign, bro? Soberana. Soberana, no eran una nación soberana, eran una nación capturada y conquistada completamente, bro. Y esos sacerdotes, ellos eran comprados
All right? Ellos estaban mano en mano con el Imperio Romano. El Imperio Romano los estaba usando como títeres, por eso ellos tenían su puesto. All right? Pero no piensen que porque teníamos el sacerdocio y todo eso, que todo estaba bien. You know, no, man, estábamos en esclavitud también. Es igual que ahora, man, tus pinches alcaldes, tus, ¿cómo se dice? Jueces y todos, Gobernadores. Usan a Jacobo. Yeah. Cuando sacaron este juguito, el pinchazo, usaron una Eva para decir, oh, ustedes quieren que ir a todos sus niños y usan a nuestra gente igualmente en estos tiempos, man, como títeres. Yep. Tengo otro versículo, pero lo puedes leer otra vez, bro, versículo 2. Y estaba en cita, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Right, sufría angustia por dar a luz. Esperaban que ese hijo venga, quien era Yahushua, que dé a luz, que venga ese Salvador, right, que era pronto a nacer. Esto es Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Y esto aquí es la profecía hablando de Yahushua, porque él nació en Belén. Y dice, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo. ¿Por qué? Porque Yahushua, él existía antes de que la tierra fue formada. ¿Okay? Por eso él dijo, él es el alfa y omega, el principio y el fin, porque él existía con el Padre antes de cualquier otra alma fue creado. Dice versículo 3, sin embargo, Yahweh Hashem Yahushua los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz y vuelve al resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. So, Yahushua iba a nacer a traer la salvación, ¿ok? Y Yahushua hizo eso cuando él vino y él murió por los pecados de Israel en esa cruz. No necesariamente en esos tiempos todos fuimos salvos del Imperio Romano, y entramos al reino, que eso es lo que los apóstoles pensaban, eso es lo que todos pensaban en ese tiempo. Herodes se dice, bro. Herodes pensaba eso también, por eso él persiguió a Yahushua, o pensaba que iba a poder detener la profecía. Right? Pero aunque no fuimos salvados y entramos en el reino después de que Yahushua vino inmediatamente, eso no significa que eso no fue nuestra salvación, porque él vino y hizo algo bien grande. Él vino y él murió por los pecados de Israel, principalmente de la elección, y eso es lo que trajo esa adopción, ese reconcilio entre Israel y el Padre Yahweh. Okay, eso hace 2000 años lo que Yahushua hizo eso, ahí empezó nuestra salvación, pero ahora 2000 años después, Yahushua va a venir a físicamente salvarnos de este lugar, salvarnos de ese dragón, el Imperio Romano reencarnado, okay, como América, OTAN, la Unión Europea, básicamente el imperio de Saúl en los tiempos modernos, nos va a físicamente salvarnos de eso, pero hace 2000 años, él trajo lo que necesitábamos para ser regresado al Padre. Go ahead, bro. Este es Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del poder nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Puedes hablar sobre eso. Y eso es lo que el Señor cuando vino, él dijo que esa escritura se cumplió ahí porque el Señor vino a hacer eso, a cumplir eso, a sanarnos, porque como comentó el hermano cuando él murió, eso fue apertura para que tuviéramos el entendimiento, Así es, hermano. Tengo otro precepto. Esto es ahí. Oh, you know what, bro? Brinca a versículo 7, papu, ¿ya?
de Isaías 66, estabas ahí. ¿Y 61? Isaías, ¿estabas en 61? Sí. Puedes brincar a 66 Claro, y versículo 7, Babu Kushar. claro. 66 y 7. Yeah. Lo que es Isaías 66 y 7 dice, antes de que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Right, y sabemos que María era la mamá de Yahushua y ella físicamente dio a luz a Yahushua porque José y María tuvieron sexo y Yahushua vino de esa concepción, ¿ok? Pero en Apocalipsis 12 no está hablando de María específicamente. All right, cuando habla de esa mujer, cuando habla de que estaba en dolor, eso no estaba hablando de ese momento, esos minutos antes de que Yahushua nació, eso estaba hablando de Israel, de Sion. All right, pero esta escritura aquí es un precepto y nos enseña que iba a venir un hijo que iba a nacer y él iba a ser la salvación para Israel. Hablando de Yahushua, ok, Yahushua es el punto aquí. Puedes regresar, bro, Apocalipsis 12. Leyendo 2 otra vez. Yeah, lee 2. Y estando en cita, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Right, 7 diademas o 7 coronas, que esto aquí está hablando, puedes agarrar la foto, bro, esto aquí está hablando de los imperios de Esaú, empezando de los griegos, ok, la primera vez que Esaú tuvo un gran poder en la tierra, ok, hasta los británicos, que era la última cabeza, ok, de esas 7 cabezas, you know, y América, ok, o bestia en los tiempos modernos, básicamente es la reencarnación de la cabeza de Roma. Y no es la misma cabeza, pero en la reencarnación, pero son 7 cabezas. So, está grabando, ¿verdad, bro? Yeah, Ok. sí. So ahí pueden ver Alemania Mayor, los romanos, los franceses, los españoles, Alemania Inferior. Y todo esto era en los tiempos antiguos, ok. No está hablando de, la España de 1600. Dice Germania o Alemania Menor, los británicos y los griegos. Y como dije, los griegos eran la primera cabeza o la primera vez que Saúl levantó al poder y Britania siendo el más reciente. Pero todo esto describe los diferentes imperios de Saúl, su poder sobre la tierra. Y ahora estamos en esa séptima cabeza, ok, no la séptima cabeza, pero estamos en una de las 7 cabezas, los romanos, otra vez, reencarnado, como entramos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Y en esa lección ustedes, hermanos, lo pueden ver y agarrar más entendimiento. Pero bien rápido, bro, para entrar en esto también, ¿me puedes agarrar Apocalipsis 17 y 9, Pablo Shah? Y podemos leer hasta 18. You want to get Reina Valera or? No, español moderno, bro. Sí, I got it. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Right, so ahorita va a ser explicado estas 7 cabezas y 10 cuernos o 10 coronas. Go ahead. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales está sentada la mujer. Right, y sabemos que las escrituras cuando habla de montes está hablando de imperios. Ok, go ahead. Y esa mujer está hablando de América, que es parte de la bestia, pero es la cabeza, ok, es el que tiene más influencia ahorita en la tierra. Go ahead, bro. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es
y otro aún no ha venido. Right, y esto fue escrito hace 2000 años. So, los que ya habían pasado eran a Alemania Mayor, los franceses, los españoles, Alemania Menor, los griegos. Y el que era en esos tiempos de Juan, cuando él escribió eso, eran los romanos. El que todavía no había venido, que vino más de 1000 años después, eran los británicos. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo. Right, so ahora está diciendo que hay una cabeza octavo, pero en realidad esta cabeza octavo está hablando de esa cabeza de los romanos reencarnado. Go ahead. Y procede de los 7 y va a la perdición. Right, viene de los 7 porque al final del día todo esto era imperios de Esaú, pero específicamente es, como dije, la cabeza de los romanos reencarnado. Keep going, bro. Y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Go ahead. Esto- Y entramos en la lección, creo que era Apocalipsis 13. Entramos en los 10 cuernos antiguos. Al hermano los puso en los comentarios. También los sacamos en el video, ¿verdad? Yeah. Y en los 10 poderes modernos, que básicamente es la Unión Europea, que empezó con ¿cómo se llama, bro? ¿Puedes regresar la foto de la bestia, Babu Shah? Que empezó con la Comunidad Europa Económica, hoy en día es conocido como la Unión Europea. Go ahead, bro. Puedes ir a... 13. puedes ir. Estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero. Right, so dice que esta es, va a ser guerra contra Yahushua. Y podemos leer de eso en Cuarta Esdras 13, que Yahushua va a venir con los ángeles en los carruajes y el Señor va a dar un espíritu a esos edomitas para pelear contra él. Go ahead, bro. Y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Ahí está. So Yahushua va a ganar esa guerra. Y como vamos a entrar en Apocalipsis 12, cuando dice Miguel y sus ángeles peleó contra Esaú y sus ángeles, es la misma guerra. Es cuando Yahushua va a regresar. Miguel siendo, su capitán de la guerra, básicamente. Pero esto aquí nos enseña que esos 7 cabezas, esos 10 cuernos, están hablando de naciones, de imperios, que todos son parte del imperio de Esaú, como él ha reinado, empezando con los griegos, y nos lleva hasta el fin, como está reinando ahorita, y después nos enseñan que Yahushua va a venir y va a destruir a esta bestia, va a quitar ese poder de Esaú que él ha tenido por mucho tiempo, en diferentes generaciones. So podemos regresar a Apocalipsis 12 y lee 3 otra vez. Y apareció otro señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Que ahorita vamos a entrar específicamente en la cabeza de Roma. En eso va a hablar los siguientes versículos. Go ahead. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. All right, so hay que quebrar ese versículo parte por parte. Lee el principio otra vez, Babu Shah. Su cola. Y dice su cola. Recuérdense que esto está hablando de ese dragón, específicamente ahorita hablando de la cabeza de que era los romanos. Eso aquí está hablando de los romanos. Y dice su cola
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta cola aquí básicamente representa su poder, ¿ok? Porque un dragón, ¿ok? Tiene su poder en su cola, ¿ok? Como cuando el apóstol Ramlav estaba explicando este capítulo, dio un buen ejemplo de Behemoth, ¿ok? De los dinosaurios, que compara su cola a un árbol de cedro, creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí está su fuerza. So aquí, cuando tú lo imaginas, si lo miras literalmente, vas a imaginar a un dragón usando su cola, arrastrar esas estrellas. Pero lo que simboliza era que el Imperio Romano, por medio de su militar, iba a venir y iba a joder a parte de estas tribus, porque dice aquí específicamente una tercera parte, que está hablando de Judá, Benjamín y Leví, porque por la mayoría esos eran las naciones que estaban ahí en Israel. Right? El reino norteño, esas tribus ya estaban aquí en este lado, ya estaban en las Américas. Eso también pueden leer en Apocalipsis o Cuarta de Esdras 13. Por la mayoría, aunque sabemos que habían un remanente del reino norteño allá y dispersado, pero por la mayoría los que estaban ahí en Israel era Judá, Benjamín y Leví, la casa de Judá, el reino sureño. Esto aquí está hablando del Imperio Romano viniendo contra esas tribus. Léelo otra vez, Bob Shaw. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Right. ¿Y qué quería hacer este dragón? Termínalo, bro. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiere dado a luz. Right, y esto era Herodio, que quería matar a Yahushua. All right, y Yarkwa Babukusha, bro, si puedes agarrar Mateo 2 y 1, y vamos a leer hasta 18, vamos a entrar en esa historia, en cuando Herodio, él vino y él persiguió a Israel, y lo vamos a leer, pero básicamente trató de matar a Yahushua. De eso está hablando aquí, que él trató de devorar a ese niño, porque él sabía la profecía que iba a venir un Salvador, que iba a venir a salvar a nuestra gente, y aquí la Apocalipsis nos está enseñando algo que pasó en historia, que tú puedes leer en libros de historia de Esaú, que era que él mató a bebés israelitas tratando de matar a Yahushua. Hay que agarrarlo, bro. Este es Mateo 2 y 1, dice, Yahushua nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Este Mesías era el que nos iba a salvar, y ellos sabían del Mesías, hasta los sacerdotes sabían que iba a venir un Mesías. La cosa es que ellos no aceptaban que eran Yahushua, y unos que sabían en su espíritu que Yahushua era, tenían un espíritu tan terco y demoníaco adentro de ellos, que ellos preferían que él muera de que ellos pierdan su asiento en ese sacerdocio, porque no querían perder los lujos que tenían, porque ellos eran, como dije, esos títeres para los romanos. Ellos agarraban dinero, ellos estaban viviendo bien. Herodio, o Herodes dice, Herodes fue a consultar, para tratar de ver dónde iban a hacer, para matarlo. ¿Para qué? Porque para que Yahushua no venga, para que Yahushua no salve a su gente y destruya ese imperio. Eso es lo que él temía. Go ahead, bro. Dice, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Dice, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Right. Dice, y leímos eso, ¿verdad? Dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos
se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Right, y otra mamada que enseña en la iglesia que estos eran magos y que eran 3 magos y se llamaban Baltasar y Gaspar y no sé qué más. Melchor. Melchor, Malhechor, mejor, you know. Las escrituras no dice eso, no dijo que habían 3, no dijo que eran magos, eso es una mal traducción, dijo que eran hombres sabios, you know. Go ahead, bro. Dice, versículo 8. Hey, digo eso, bro, porque yo me acuerdo desde que era niño, mi familia, you know, mis tías en shit comprando estatuas y tenían el bebé Jesús y María y José, todos mirándose como gringos. Tenían 3 hombres, you know, con regalos en sus manos and shit. No, man, eso no está en las escrituras, man. Eso son invenciones de hombre. All right, son, how would you say, heresies, bro? Herejías. Herejías, the water. Go ahead. Dice, Mateo 2:8, dice, entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Right, so este diablo está fingiéndose, you know, pero por el espíritu de esos hombres sabios que no eran sabios por ninguna razón, y no sabían sus intenciones. Go ahead. Eso me recuerda la escritura que dice que suaves sus palabras como mantequillas, pero guerra hay en su corazón. Dice, versículo 9, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Yahweh el Padre les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Dice, versículo 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Y eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Lees otra vez, bro. En Apocalipsis 12. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Right, so Herodes mandó sus soldados a matar a todos los bebés de 2 años y menos que vivían en Belén y a sus alrededores, partes de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la profecía nos decía que iban a ser Yahushua. You know, y cuando entras en Esdras, hasta te da un tiempo en cuando Yahushua iba a venir, you know, que eso es para otra lección, pero estaba en las escrituras que Yahushua iba a venir. Su nombre estaba en las escrituras, está en Esdras, a cuál tiempo, a dónde iban a ser, you know, so él consultó y cuando agarró esa información, mandó a tratar de matarlo, ¿ok? Pero también la otra escritura tenía que ser cumplido, que decía que llamó a su hijo de Egipto. ¿Por qué? Porque esto ya era parte del plan, que el Señor iba a dar un escape a Yahushua, a José y María, se iban a ir a esconder en Egipto, you know. ¿Puedes seguir, Jacob? Ese versículo que mencionaste es en 4 Esdras 7:28. So, versículo 17, Mateo 2 y 17 dice, esta acción brutal cumplió lo que
Yahweh Bahashem Yahushai había anunciado por medio del profeta Jeremías. Right, so enseñando que todo eso es profecía siendo cumplido, man. La movie de Yahweh Bahashem Yahushai, que es lo que nosotros llamamos vida, de generación tras generación, todo esto ha sido declarado desde el principio y nada ha podido desviar de esto. Esaú piensa que él puede desviar profecía. Aquí Herodes pensaba que él podía desviar profecía en matando a Yahushai, pero la única cosa que él hizo era cumplir la profecía. Es lo mismo que Saúl está haciendo ahorita. Cree que puede destruir a Yahushai, destruir a los profetas, engañar a Israel, pero la única cosa que él está haciendo realmente es cumpliendo la profecía. Y Shalom a los, los hermanos en la comentario, la hermana Yahweh Shemashah Brakatan. ¿Puedes seguir, bro? Versículo 18. Can dice, versículo 18, en Ramá se oyó, dice, versículo 17, esta acción brutal cumplió lo que Yahweh Bahashem Yahushai había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Right, ¿por qué digo aquí específicamente Raquel? Porque como el apóstol quebró, Raquel tuvo dos hijos, tuvo a José, que de José vienen las tribus de Efraín y Manasés, que ellos ya estaban en este lado, pero también tuvo a Benjamín. Okay, so la mayoría de lo que estaban muriendo aquí, estos bebés, era Benjamín. Y cuando tú miras a dónde está Belén, Belén está como sur de Jerusalén. Okay, Jerusalén está en el territorio de Benjamín, pero ya Belén es más abajo, en el territorio de Judá, como dicen las escrituras, pero está en esa frontera, okay, de Benjamín y de Judá. Tiene sentido que eran muchos benjamitas ahí viviendo, siendo matados, y esa profecía también tenía que ser cumplida. Creo que eso es todo aquí, bro. Podemos regresar a Apocalipsis, Babu Kusha. Continuando en versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Yahushai, go ahead. Y su hijo fue arrebatado ante Yahweh y su trono. So primero hay que agarrar un precepto para la primera parte de la escritura. Jacob, puedes agarrar Apocalipsis 2 y 25. Okay. Y Kabar, puedes agarrar Hechos 1 y 9. 2 y 25. Apocalipsis 2 y 25. Y lo voy a leer versículo 5 otra vez. Dice, ella dio a luz un hijo, Yahushai, varón que ha de guiar todas las naciones, que guiar o reinar sobre todas las naciones con cetro de hierro. O sea, que agarrar más tenimiento de eso. No, Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 25. Habla a las iglesias. Este es un mensaje a las iglesias. Bro, pero va a llegar al punto. Ok. Dice Apocalipsis 2 y 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Y esto es Yahushua hablando a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Esta verdad. Retén lo que tienes. El Espíritu Santo. Go ahead. Dice, versículo 26. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Right, so el Señor va a establecer a sus hombres como reyes sobre las naciones, y eso va a ser el reino de los cielos, donde vamos a tener en sujeción a todos los reinos. Ellos van a ser nuestros esclavos. Go ahead. Dice, versículo 27, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Ahí está, lo mismo como él recibió de su padre, a reinar sobre las naciones. Él va a compartir su herencia. Go ahead. Dice, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Y eso es todo ahí, bro. Otro precepto bien rápido. Salmos 2 y 7. Yo declararé el decreto. Yahweh Bahashem, Yahweh me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Quién es el hijo? Primogénito, unigénito de Yahushai. Dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya
los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ok, eso está aquí hablando del poder, ok, la autoridad que el Padre Yahweh iba a dar a su hijo Yahweh a reinar con esa vara de hierro. All right, so eso es la primera parte de ese versículo 5. La segunda parte es, y Yep. su hijo fue arrebatado ante Dios, ante Yahweh y su trono. Yep, so vamos a leer cuándo esto pasó. Go ahead. Hechos 1 y 9. Yep. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió, ocultándolo de sus ojos. Eso es español moderno, bro. I got you real quick. Okay. I got the one. Que básicamente lo que pasó es, sabemos que Yahushua murió, ok, y después de 3 días resucitó, ok, y él estuvo con los discípulos después llamado apóstoles, creo que era 40 días, bro, no sé Sí, por seguro, sí, era 40, sí, ¿verdad? sí. Estuvo con ellos por 40 días y después fue elevado en un carruaje, en un carro celestial. Creo que entramos en eso también en una de las otras lecciones de Apocalipsis. 11, ¿verdad? Perdón. En la NTV, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Después de decir esto, Yahushua fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Right, Yahushua fue levantado en un carruaje, en un carro celestial. Go ahead. Hasta que ya no pudieron verlo. Right, so fue llevado hasta los cielos. Y sigue, bro. Vamos a escuchar. Salakia. I got you. 9, 10. 10. Mientras se esforzaban por verlo, Ujú. ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando hacia el cielo? Ujú. Yahushua fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así es, y hemos hablado de ese día, y no va a venir con paz. Mateo 10:34 te dice, no pienses que viene a traer paz, él viene a traer una espada. Apocalipsis 13 describe cómo él va a hacer a esta gente, a los militares que van a pelear contra él, como powder, bro, como cenizas. Polvo. Polvo, water. You know, so Yahushua va a venir a destruir, man. Yahushua no va a venir a dar regalos, a dar besos y abrazos. Va a venir a salvar la elección, pero al resto del mundo, que es la mayoría, él va a venir a traer juicio. So eso ahí explica la segunda parte, bro. Acá un precepto para respaldar la segunda parte. Okay. El libro de Hechos, just a quick one. Capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Yahweh y vio a Yahushua de pie en el lugar de honor a la derecha de Yahweh. Perfecto precepto, enseñando que Yahushua ya estaba ahí en el trono. Yahushua ya estaba en la mano derecha del el Padre Yahweh, porque fue levantado allí en Hechos 1. Y bro, lea 5 otra vez, pues, para terminar ese punto. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Yahweh y su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Right, so la mujer, sabemos que esto está hablando de Israel, y aquí también te enseña, no está hablando de María, ok, está hablando de Israel, se fueron y se huyeron al desierto, ok, aquí específicamente hablando de África, porque cuando Israel estaba siendo perseguido y llegando al punto de 70 AD, muchos se huyeron a África, y de ahí es donde Judá, Benjamín y Leví, ya puedes agarrar esa foto, bro, de la slave trade. Okay. Ahí es donde Judá, Benjamín y Leví fueron agarrados y después vendidos en esclavitud a venir aquí en América, Centroamérica, Suramérica, las islas. Judá, Benjamín y Leví, principalmente las islas caribeñas. Leví estaba, eso era Benjamín. Leví estaba en Haití y Judá aquí en Norteamérica, you know.
Pero eso era, eso es lo que estaba hablando, que ellos iban a huir a África. Go ahead, bro. Donde tenía un lugar que Yahweh, Bashim Yahushai, había preparado. Y cuando habla de eso está hablando de dónde fueron después de África, ese lugar que va a hablar de esto en los versículos más adelante, como versículo 14, podemos entrar más en detalle ahí, pero ese lugar ahora está hablando de América. So, primero fuimos a África y después a América. Go ahead, bro. Para ser alimentada ahí durante 1260 días. Y eso ahí nos enseña que está hablando de América, porque esos 1260 días los leímos en Apocalipsis 11, lo mismo de 42 meses, lo mismo de 3 días y medio, dijo que esos testigos estaban ahí muertos, 3 días y medio, que todo representa 350 años, que es como del año 1619 a 1969, okay, que es esos 350 años del poder que Esaú ha tenido aquí en América. Todavía tiene el poder, pero ya para el año 1969, 1970, él empezó a perder su poder. Y eso es cuando los profetas, empezando con el anciano Abba Bivens, okay, eso es cuando esta verdad salió, all right, en una gran manera al mundo. Okay, es cuando fue enseñado. Okay, cuando todo esto empezó, y 1619 es cuando los primeros esclavos de Judá vinieron, se puede decir eso era el principio de América. Go ahead, bro. Y el principio Salakia, y un ejemplo del principio de su caída en ese tiempo de 1070 fue cuando no pudieron conquistar a Vietnam. No sé cómo se dice Vietnam en español. Vietnam. Yeah. So ese fue un ejemplo de él perdiendo o empezar a perder su poder. Es un buen punto, bro, porque antes de eso, ¿cuál guerra América ha perdido? Yeah. Ninguna, nunca ha perdido. Y hasta hoy en día gente hace burla de que perdieron Vietnam. Es la guerra que no quieren admitir. You know? No. Hay un término que se utiliza que se llama el síndrome de Vietnam, ¿no? Que es es un sentimiento de derrota. Yep. Yeah. Yep. So, you know what, bro? Hay que agregar eso ahorita, Babu Shah, de Babylon to Timbuktu. Pero léelo otra vez, bro, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Yahweh había preparado para ser alimentada ahí durante 1260 días. Ok, so hay que entrar en esto de que huyó al desierto. ¿Qué estás hablando de? Podemos agarrar eso después. So dice que huyó al desierto, a África. So hay que agarrar un poco de historia. Lo voy a traducir. So esto es del libro Babylon a Timbuktu, de Babilonia a Timbuktu. Ok, aquí te enseña, o aquí un historiano, ¿se dijera? Historiador. Un historiador habla de lo que pasó, ok, de cómo Israel huyó a África. So dice en el año 75 hace los militares romanos bajo general Pompey capturaron a Jerusalén. En 70 DC, general Vespasian y su hijo Tito, que esto era ya en 70 AD, right? En lo que nosotros sabemos en cuando los romanos atacaron a Jerusalén. Dice, en 70 AD, el general Vespasian y su hijo Tito pusieron un fin al Estado judío, básicamente hablando a Israel. Eso es cuando fueron completamente destruidos. Dice, con un gran slaughter, con una gran matanza. Dice, durante este periodo del militar, de los gobernantes de Palestina, ¿a dónde entra, bro? Oh, yeah, dice, muchos outrages, muchas atrocidades fueron hechas contra el remanente de la gente. Durante el periodo de Pompey a Julius, ha sido estimado que más de 1 millón de judíos se huyeron a África, huyéndose de la persecución de los romanos y de esclavitud. La marqueta de esclavitud estaba lleno de judíos negros esclavos. Ok, so esto aquí un poco de historia enseñándote de cómo Israel
se huyó a África. ¿Y por qué José se huyó a África? Porque ya habían israelitas ahí. Se podían, ¿cómo se dice? Blend in, camuflajear, esconderse ahí. So ya habían muchos israelitas en África. So ellos se huyeron ahí. Y no solo a África. Cuando los romanos, cuando 70 AD pasó, muchos se huyeron a África, pero también a las otras partes, los otros rincones de la tierra, porque la profecía nos dice que Israel iba a ser dispersado, pero una gran porción fue ahí, y de ahí es donde Judá, Benjamín y Leví fueron agarrados para ser traídos a América a esclavitud. Podemos regresar, bro, o quieres agarrar ese precepto? Miqueas. O you know what, guárdalo para versículo 16, cuando entremos en eso otra vez. Puedes seguir, bro, o si no tienes precepto, Apocalipsis 12 y 7. Lee 6 otra vez, bro. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar. Y ahí no se confunden con dice donde. El versículo 16 nos va a enseñar mejor que está hablando de un diferente lugar. Eran etapas. Primero fuimos al desierto, al bosque salvaje, a África. Después eso era un paso a llegar aquí a América. Go ahead, bro. Donde tenía un lugar que Yahweh había preparado para ser alimentado ahí durante el 1000. Estando aquí en América, puedes seguir, bro. Versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Right, que esto está hablando de los tiempos por venir. Esto está hablando de cuando Yahushua venga con Miguel y los ángeles, y entren en una guerra con los ángeles de Esaú, que es su tecnología, su militar, sus aviones, sus misiles, todas las armas que él tiene, la tecnología que él tiene en esas estaciones del espacio, satélites que tienen bombas puntados a los cielos. Eso va a ser esa guerra de Yahushua y su capitán Miguel, los ángeles peleando contra Esaú y sus ángeles, su tecnología, sus poderes que él tiene, sus, como dije, aviones y misiles y todo lo que él tiene que estaba creando para pelear contra Yahushua. Y lo que te da una buena imagen de eso, lean Cuarta Esdras 13. Eso te va a dar una buena imagen de esto. Ya puedes dar Daniel 12:1, Babu Kashar. Este es Daniel 12:1, dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Ahí está hablando en estos tiempos, en el fin. Termina. Dice: entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Ahí está, Yahushua va a venir junto con Miguel. El Señor también va a mandar a Miguel a traer esta salvación, a ayudar a la elección, y a traer esta destrucción, que va mano en mano. La destrucción de Esaú va mano en mano con la salvación de Israel. El fin del mundo de Esaú y el principio del mundo de Jacobo. Podemos seguir Apocalipsis 12, bro. Estalló entonces una guerra, Selaki, versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Right, y eso no está hablando, como dije, como la Iglesia Católica explica que Satanás fue quitado del cielo, que aquí pelearon en el cielo y después Satanás perdió. El Señor le dijo, bye, vete de aquí, y lo tiró a la tierra. Y hasta dicen que de ahí Satanás cayó en la tierra y causó un gran terremoto, y por eso los dinosaurios están extintos. No está hablando de eso, man. Y la tercera parte de los ángeles se vinieron con él porque Right. querían ser libres. Right. Estaban cansados de tocar la arpa para el Señor todo el día y alabarlo todo el día. No, está hablando de esta guerra por venir, y dice que no
prevalecieron, Cada right? quien Y dice que no fue hallado más un lugar en el cielo, diciendo que Esaú fue quitado de su poder. De eso está hablando el cielo. Está diciendo que él ya no va a estar arriba, él ya no va a ser ese, ¿cómo se explica Lucifer? Ese detenor de la luz. Él ya no va a ser el líder, ya no va a ser la cabeza, él va a perder todo, porque ahorita Job 9:24 está en efecto, que dice que la tierra ha sido entregada a las manos de los impíos, pero él va a perder todo. Y para sacar preceptos por eso, bro, puedes agarrar Isaías 14 y 12 ya, si no tienes precepto. Este es Isaías 14 y 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Que aquí debería decir Lucifer. Yeah, I'm just trying. I said 47. Léelo otra vez, bro. Lo voy a cambiar de... ¿Qué dice? ¿Lucifer? No, estrella luciente. Oh, ok. Déjalo agarrar aquí porque no... Déjame si yo lo tengo. Isaías 14 y 12. I got it, bro. Dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitases a las naciones. ¿Ok? Y para enseñar que está hablando de un hombre, versículo 16. Los que te vean te contemplarán reflexionando ante de ti, diciendo: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Ok, so enseñándote que este Lucero, Lucifer, está hablando de un hombre que ha derribado las naciones, que eso me hace pensar en Habacuc 2, ok, ese hombre que no se queda en casa, hablando de Esaú, que va a nación, empuja su mierda, su vino, sus mentiras, su manera de vivir, ok, roba los recursos y después va a otra nación, otro país, hace lo mismo y lo mismo, ok, y así es como Job 9:24 pasó, así es por la espada que el Señor le bendició, ok, su militar, su tecnología, ok, él ha conquistado al mundo, ok, pero ese hombre que conquistó al mundo, que sacudió a naciones, que puso a naciones en temor, ok, dice que él iba a caer del cielo, diciendo él iba a caer de ese estado elevado de teniendo el poder. All right? De eso está hablando Apocalipsis. Este es Jeremías 51 y 20, dice: martillo me eres y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y esto está hablando de Babilonia. No, bro, esto aquí está hablando de Israel. Jeremías 51 y 20. Lo que creo que tú querías agarrar, bro, es Satanás. Es Jeremías 50 y 23. 51. Ok. 50 y 23. Léelo. Exacto, bro. Porque 50 y... ¿qué le dices ahorita, bro? 51. Eso está hablando de Jacob, cuando vas en los versículos antes. Ok, está hablando de... dentro del Señor y Israel. Pero Jeremías 50 y 23 habla de Babilonia. Ok. So este es Jeremías 50 y 23. ¿Cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Ahí está ese martillo. ¿Y qué haces con un martillo? Tú fucking das poder, tú das una fuerza a algo, un tornillo, whatever. Tú puedes quebrar una ventana, puedes destruir un carro. Okay, un martillo es una herramienta para pegar algo duro. Y eso es lo que Esaú ha hecho, eso es lo que Babilonia ha hecho. Ha ido y ha pegado a las naciones, los ha destruido y después ha robado el poder sobre esa nación. ¿Cómo? En estableciendo sus bancos, creando deuda ahí para que esas naciones sean endeudado a ellas, quitando los recursos de ellos, haciendo ellos tomar parte de la manera de vivir que ellos empujan, Pero si regresamos a Apocalipsis, el Señor va a quitar a eso de ese diablo, lo va a hacer caer del cielo. All right? Please, real quick. Go ahead, brother. Solo para respaldar al hermano,
que estos diablos están en poder. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Todo el mundo está llorando, man. Yo día a día hablo con gente solo para ver qué está en la mente de esta gente, y la gente está fucking llorando, bro. Yeah. Yo le comencé a hablar con alguien, una compañera del trabajo, y casi se miraban los ojos como antes de llorar. Yeah. Y solo le dije, hola, ¿cómo estás? God. Y cuando pregunto esta pregunta a la gente, hey, ¿cómo te va en estos tiempos? Bla, bla. La gente está fucking gimiendo, bro. Yeah. El mundo está gimiendo, los animales, todo está gimiendo porque este vato está en control. poder. Man. Hell yeah, por abajo digo todo, man. Y también dice eso, era cuando entramos en Apocalipsis 11, dice que el Señor iba a destruir a él que destruyó la tierra. Oh, yeah, Esaú ha completamente destruido la fucking tierra, man, como el hermano dijo, man, cada nación. Bro, antes del campo estábamos hablando de que hay fucking frutas y vegetales que no son de verdad, man. Ya sabemos que él genéticamente modificó cosas, Yeah. pero hay verduras que ni son del Señor, man. ¿Qué tipo de mierdas es esto? Yeah, bro, creo que hay como hay ciertas frutas que él mezcla para darle un sabor artificial, como de cotton candy, de dulce, de diferentes cosas, pero él va y él inyecta cosas para hacerlo saber así, tener un diferente sabor, you know? Si quita las semillas de las frutas, ¿no? Yo. Ya sé eso, ya está. That was it, bro. That's it? All right. Tengo eso del Líbano y de los animales salvajes. Go ahead, bro. Go ahead. Este es Habacuc 2:17, dice, derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Ahí está, y Habacuc 2 entra en Esaú, ese martillo, ese destructor, ese lúcero, okay, que tenía todas las naciones en temblor. Y por eso dice que las naciones van a decir, este es el hombre, cuando lo miren en el reino jodido, fucking siendo el más bajo del bajo, nosotros fucking quebrándolo con esa barra de hierro, Yahweh Mashiach mediante, okay, seamos esos hombres. Las naciones lo van a mirar como este vato débil, este cavernícola, era lo que nos tenía en esclavitud, que tenías todo en poder, que nos forzó a tomar ese chip, y los van a dar más fucking duro, you know? Porque van a mirar que solo es un hombre bajo, man. Ya me imagino a nuestros hijos dándonos burla, man. Este vato te chingó, dad. Yeah, vamos a decir, hey, man, ese es el poder de Yahweh Hashem, Yahushai, que levanta a los hombres más bajos y los pone como los reyes sobre la tierra. Puedes seguir, termina con 8, bro, para puxarle otra vez. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Right, so Esaú siendo completamente quitado de su poder. Go ahead. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Y como mencioné, sus ángeles, hablando de su tecnología, man, todo lo que él ha creado, tienen robots artificiales que son chingones en lo que fueron creados a hacer. Pueden matar a alguien con una, ¿cómo se dice? Un scope, ¿no? Una precisión. Y una precisión. Pueden ver de lejos, tienen ojos que pueden magnificar de lejos, tirar balas. No se cansan, no tienen emociones. Tienen para automáticamente escanear a gente, you know. Por seguro Esaú los ha diseñado. Si miras a un fucking hombre moreno, latino, fucking no te detengas, man. Hey, bro, eso está en Black Mirror. Es básicamente, ellos tienen un chip en la nuca que toda persona que es una cucaracha, o como los soldados lo ven en una cucaracha, que les dispara. Hey, bro, you know what? Lee 9 otra vez, Babu Shah. Y fue arrojado el gran dragón,
la Right. serpiente antigua, Yup, que so se- el imperio de Esaú, okay, fue quitado, okay, empezando, como dije, de los griegos, que todas esas cabezas, los griegos, romanos, Britania, todas esas cabezas consisten de Esaú, los mismos edomitas que están en el reino ahorita, principalmente Amalek, esos impostores que están viviendo en nuestra tierra, eran los mismos vatos de los griegos, era Alejandro, los imperios de Roma, okay, de Britania, eran esos mismos diablos reencarnados. So, estos que van a ser juzgados ahorita, echados en cadenas, okay, para ser los primeros esclavos, eran los mismos gobernantes de Grecia, de Roma, de todas las cabezas. Come on, brother. You know? So, no solo básicamente Yahushua viene a juzgar a estos diablos, ven a todos, por lo que han hecho desde su principio. Go ahead, bro. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. That's right. Y Apocalipsis 20 te enseña que ese fue el propósito de Esaú, engañar a la tierra. Él fue puesto en esclavitud, por 1000 años, viviendo en las cuevas. Okay, el Señor lo hizo un hombre bajo, okay, regresó a su estado natural. Como dice en Job, okay, de cuando él no tenía un lenguaje, comiendo, simplemente para sobrevivir, eran, hombres sin orden, salvajes, por decir. Pero después de los 1000 años, empezando en el Renacimiento, como los años 1300, el Señor los dejó salir de ahí y empezar a tomar poder otra vez. Okay, ¿para qué? Para que ese imperio romano pueda reencarnar y para que él pueda ir y engañar a la gente. Okay, ¿cómo ha engañado a la gente? Enseña que el Señor es un hombre gringo, que Yahushua es un hombre blanco, que los ángeles son blancos. Quitó la identidad de las naciones. Tú no más vas a ser llamado los persos, mejor llámate Irán. Tú no eres Moab, mejor llámate China. Y mayormente a Israel. Okay, nos ha mentido que somos africanos, que aquí los latinos regresan de China, que venimos por Rusia, de China, y nos ha engañado al mundo en un chingo de maneras. ¿Por qué? Porque eso era su propósito. Pero aquí versículo 9 nos está enseñando de Yahushua juzgando a este diablo por lo que ha hecho, que es perfecto. El Señor lo usó por su propósito en la mano izquierda y después va a usar a su mano derecha, Yahushua, a destruirlo y juzgarlo, man. Y todo esto ha servido para cumplir la movie de Yahweh Ba'Hashem, Yahushua. That's right. So, podemos seguir, bro. Apocalipsis 10, 12 y 10. Canaquia. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro poder y la autoridad de su Mashiach. That's right, el reino de los cielos, empezando con Yahushua. Go ahead. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro poder. Right, y Esaú, literalmente tiene sus brujos acusando a Jacob, porque algo que Esaú sabe es que cuando Jacobo está haciendo lo mal, el Señor no tiene esa protección sobre nosotros, el Señor básicamente nos deja ir, nos abandona. ¿Por qué? Por ser desobediente. Solo lo que Esaú hace es él empuja la desobediencia a nuestra gente, a ser pandilleros, a vender y hacer drogas, a cometer adulterio, a ser ladrones, a comer puerco, a hacer todo tipo de maldad, para que él rece al Señor y diga: mira tu gente, y para que él nos tenga en ese estado bajo, y no lo podemos ver, pero Esaú está haciendo esto, man. Tiene sus altos brujos sacrificando a niños, haciendo su brujería, tratando de poner maldiciones en nosotros, al mismo tiempo siendo hipócritas, rezando al Señor que nos mire y nos juzgue por lo que estamos haciendo. ¿Tenías un precepto, bro? Este es Judith 5 y 17. Ahí está. Es para apoyar el punto del hermano. Dice: mientras no pecaron contra su poder, les fue bien, porque su poder es un poder que aborrece la maldad.
Pero cuando se apartaron del camino que él les había señalado, sufrieron grandes destrucciones en muchas guerras y fueron llevados cautivos a tierra extraña. El templo de su poder fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de los enemigos. You can expound on it, bro. Entonces, básicamente, Ese es el punto. Yeah. You know, que cuando nosotros hacemos el mal, el Señor no está con nosotros. Y cuando el Señor está, cuando nosotros hacemos el bien, no hay nada que nadie nos pueda hacer, porque el Señor tiene ese cerco de protección sobre nosotros. Precepto, hermano. Go ahead, bro. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Damn. Directo Straight al into the punto. point. y eso es, eso me imagina a alguien singular, pero aplica esto a los Yeah. billones de Jacobo, man, a la mayoría de Jacob. Su oración es una abominación al Señor. Eso explica todo. Podemos seguir, bro. 11. Versículo 11. Yep. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, Yep. Hablando de la elección. Go ahead. porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Hablando de la elección. Go ahead. Por esto, alegraos, oh cielos, y los que habitéis en ellos. Ujú. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira. Right, y esto va a aplicar, pues en un sentido ya está pasando. Ahorita no hay ley marcial en las calles. Todavía no hay ese reclutamiento para ir y pelear en la Guerra Mundial 3, pero cosas están pasando, man, porque Saúl trabaja mucho en preparación por sus leyes, en preparando cosas para fácilmente ejecutar su plan. Esta jeringa que han puesto en tu brazo ha sido parte de él tratando de matarte, envenenando el aire, el agua, todo esto ha sido este diablo tratando de matarnos, pero como dice en 4 Esdras 16, pronto él va a venir como un hombre maníaco, matando a Israel, como tienen en esos leyes de la King Alfred Plan, creo que se llama Rex 84, donde ellos tienen en las leyes que ellos van a venir y ellos van a matar a latinos, morenos y nativos americanos, y específicamente tienen ahí en diferentes listas como Project Megiddo, creo que se llama, que vienen y van a venir a grupos supuestamente terroristas como dicen los Black Hebrew Israelites. So Saúl ya tiene en sus leyes preparado esta persecución que va a traer, pero bien pronto va a ser físico, va a ser en tu cara, como las escrituras hablan de la angustia de Jacobo. Bien pronto va a haber tropas, no solo americanas, va a haber tropas de otros países, rusos, de OTAN, que van a venir aquí y van a matar a la gente, man, sin misericordia. No va a ser, pensamos que tú eres un maldito, te vamos a matar. No va a ser, mata a todos los que tú veas. Todos los que tú veas en las calles, mátalos. Bien pronto así va a ser. Y Esaú va a venir con gran furia arrestando a los hermanos, arrestándonos, poniéndonos en prisión, matando a uno de nosotros, haciéndonos mártires, tratando de hacer lo que Herodes trató de hacer, que es cancelar la profecía. Pero la única cosa que él va a hacer es cumplir esta profecía. Go ahead, bro. Esto es todo en 12, ¿verdad? 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y esto aquí regresando al tiempo de Herodes, de antes de Yahushua y durante el tiempo de Yahushua, de el imperio romano viniendo contra nosotros. Y Herodes pensaba que, porque él sabía que Yahushua venía, él sabía que venía a su fin, pero él pensaba, si lo mato, puedo cancelar esto, puedo hacer que esto no pase, puedo cambiar profecía, y como dice aquí, que iba a ser derrotado y que iba a ser quitado. Él pensaba, eso es lo que dice la profecía, pero si yo lo mato, esto no va a pasar, y no me va a poder destruir, no va a poder quitar mi imperio. Lee eso otra vez, Bob. Aquí.
Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, Ujú. persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Yo hablando de Israel, regresando otra vez a esa persecución. Go ahead. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, Right, que esas dos alas de gran águila representan un escape, una salvación por nosotros. Y un precepto bien rápido para eso. Puedes agarrar Éxodo 19:4. Pablo Shah. Este es Éxodo 19:4, dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, Ujú. saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Right, y eso obviamente no es literal, pero ¿qué pasó? El Señor nos protegió durante esas 10 plagas y después por medio de Moisés guiando a Israel, salimos por medio del Mar Rojo, okay, específicamente el Golfo de Suez. So, eso era el Señor salvándonos de ahí, dándonos un escape, pero ahí lo comparó a rescatándonos en alas de un águila. So, ahora, entrando al versículo 14, está diciendo lo mismo, que el Señor nos iba a dar un escape de esta persecución, en versículo 13, del Imperio Romano tratando de matarnos, tratando de exterminarnos, básicamente. Lee el 14 otra vez, Babu Shaw. pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, Right, a África. So, el Señor nos dio un escape. Keep going, bro. a su lugar donde recibió alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lee desde el principio otra vez, Babu Shaw, Aquí. un poco despacio. Can. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila Un escape fue dado a Israel. Go ahead. para volar de la presencia de la serpiente Para escapar del militar romano al desierto, a África, a su lugar donde recibe alimento a su lugar donde recibe alimento. Ahora hablando de América, okay, hablando de el lugar que iban a ir después del desierto. Y si puedes detener Jacob Babushah, Joel 3 y 6 hasta 7. Sigue, bro, al lugar. por un tiempo Ujú. y tiempos y la mitad de un tiempo. Right, que esto es otra manera de decir esos 350 años otra vez. Tenemos 1260 días que cuando lo divides por 360, ok, te da 3 años y medio. A veces dice 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis 11 dice 3 días y medio. Pero todo eso son, no es literal, ok, todo eso te está dando un hint, Es simbólico. es simbólico, te está dando una clave, ok, de esos 350 años. Y ahí también enseñando que ese lugar, ok, porque dice, versículo 14, dice al desierto, después dice a su lugar, ese lugar, hablando de América, es donde íbamos a estar durante esos 350 años. Y ahora, bro, si puedes agarrar a Joel, Babu Shaw. Este es Joel 3 y 6, dice, les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Right, y esto pasó. Ok, nosotros estamos en África, los árabes, que es conocido como Ismael en las escrituras, y los africanos verdaderos, ok, que son los camitas, ellos nos agarraron y nos vendieron a los griegos, ok, nos vendieron a Esaú, ok, como el apóstol Rambam estaba explicando. Cuando tú miras esta palabra en hebreo de griego, es Yohan, ok, que era uno de los hijos de Jafet. Pero ¿quién tomó esa parte? La escritura te dice que Alejandro era de Grecia, ok, era ese griego, ok. So, ¿por qué? Porque ellos tomaron ese nombre. So, aquí está hablando de Esaú, de misma manera que en Ezequiel 38 habla de qué, de Gog y Magog, pero no está hablando de los hijos de Jafet, está hablando de los que están ahí hoy en día, que es Rusia. So, aquí cuando dice que fueron vendidos a Yohan o a los griegos, está hablando de Esaú, ¿ok? ¿Y qué te enseña eso perfectamente?
el intercambio de esclavos, ¿ok? Cuando los camitas y los árabes nos vendieron a Esaú, porque no era necesariamente Esaú que entró al bosque y nos capturaba, porque él no sabía la tierra. Los que sabían la tierra eran esos camitas y los árabes los ayudaron, ¿ok? Y ellos hicieron el trabajo duro de agarrarnos y de ahí nos vendieron a Esaú. Esaú nos compró y nos trajo aquí a América y nos vendió a los que estaban viviendo aquí, a esas ratas viviendo aquí. ¿Lees otra vez, Bob Shaw? Este es Joel 3 y 6, dice, les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se la llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Y lo voy a leer en el español moderno porque eso no es como lo dice el KJV, porque ahí dice el lugar es plural, pero es singular. Joel 3 y 7. He aquí, yo los despertaré en el lugar a donde los vendiste, que a donde llegamos aquí a América. Ese es ese lugar hablado en Apocalipsis 12. So dice, he aquí, yo los despertaré en el lugar a donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. So ahora regresa a Bob Kushab, bro. Si tienes el precepto lo puedes agarrar. No, Pero, Apocalipsis 12 y 15. Ahora sabiendo de qué está hablando ese lugar donde los griegos nos compraron y nos trajeron a América. Go ahead. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como... 14, bro. Slaki, that was my bad. It's okay. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Right, so ese lugar, como leímos en Joel, está hablando de América y dice donde recibe alimento por esos 350 años, ¿ok? ¿Y por qué dice que recibimos alimento aquí? ¿Ok? Porque siendo los esclavos de Esaú, Esaú nos ha tenido que mantener y cuidar. ¿Ok? Esaú tenía que, si no nos daba de comer, si no nos ayudaba con nuestras enfermedades, no íbamos a ser útiles para su trabajo. Y hasta hoy en día, Esaú tiene a Jacobo en welfare, Mucho Jacobo sobrevive de eso, agarrando asistencia para tener un apartamento donde vivir, agarrando dinero para comprar comida, dinero extra para comprar otras cosas que necesita. Ok, al final del día el Señor es el que nos ha dado esas cosas para mantenernos vivos. O si no, no estuviéramos aquí. O si no, la elección no estuviera aquí. Los profetas no hubieran tenido un lugar donde vivir si nuestros padres y antepasados hubieran morido de hambre. So aquí básicamente hemos sobrevivido por esos tiempos para últimamente ser salvados de aquí, rescatados de aquí. Puedes seguir, bro. 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río para que ella fuese arrastrada por el torrento. Right. Jacob, si puedes agarrar Lucas 21 y 20. Esto aquí, sabemos que la serpiente es Esaú cuando dice que tiró o sacó agua de su boca, dice como un río, ¿ok? Está hablando del militar, ¿ok? Estos romanos, estos militares romanos, estos ejércitos vinieron violentamente, matando a Jacob y fueron exitosos. Los que no... tomaron el consejo de Yahushua a huir al desierto, a huir a las montañas, esos murieron allá, muchos de hambre, de espada, y los de hambre comieron a sus hijos, comieron a ellos mismos, La caca de los postes, right. Las palomas. Lo mismo que pasó en el tiempo de Segundo Reyes, o no sé si era Primer Reyes, ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor, pero dice... Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, diciendo que ese militar vino violentamente, porque un diluvio de un río, si miras un video, eso fucking destruye a pueblos. Cuando hay
tsunamis o cuando hay tanta lluvia que las aguas de las montañas vienen como un río, eso mata a gente instantáneamente, los lleva de un lado abajo de la montaña en segundos, ok, lo destruye a carros. Hay videos que te enseñan un carro aplastado como una fucking lata, ok, de soda, all right, solo por ser llevado por ese diluvio, ok, esto es una representación, man, enseñándote que que los romanos vinieron agresivamente, man. ¿Tienes algo, bro? El Lucas 21. Con, bro. Este es Lucas 21 y 20, dice. Oh, you know what, bro? Déjame agarrar algo bien rápido, bro. Para dar otro precepto. Isaías 59 y 19 dice, desde el occidente temerán el nombre de Yahweh Hashem Yahweh Shai, y desde donde nace el sol, su gloria. Hablando en estos tiempos, dice, porque él vendrá, o el enemigo vendrá. You know what? Slack it, bro. El español moderno no hizo un buen trabajo. What is it, bro? Isaiah 59 and 19. I'm just translating from the King James, the water. Dice, cuando el enemigo venga como una inundación, el espíritu de Yahweh Hashem Yahweh Shai levantará bandera contra él. Lo mismo va a pasar en estos tiempos. El enemigo va a venir como un diluvio, ¿ok? Como una inundación, porque una inundación en una casa, en un vecindario, la agua va a entrar a cada, crack, a cada grieta, ¿ok? Que pueda, ¿ok? No solo va a sobrepasar, y así va a venir Esaú, ¿ok? Tratando de matar a fucking todos, ¿ok? Y así vino los romanos, man, con la mentalidad de matar a cada israelita, exterminarlos, you know? Puedes agarrar a Lucas, bro. Sure. Este es Lucas 21 y 20, dice, cuando veas a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado su destrucción. That's right. Yahushua hablando de, 70 AD. Go ahead. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. Right, y los israelitas que huyeron, al bosque, ellos obedecieron, y como mencioné, no todos fueron a África, pero unos pendejos ni se fueron a ningún lugar. Ellos se quedaron ahí por su orgullo, por su desobediencia, y por eso murieron así, porque Jacobo murió gravemente, man, en 70 de... ¿Sigue, bro? Versículo 22 dice, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí está. Keep going, bro. Dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahí está. Jacobo fue destruido, fue agarrado y fue mandado a esa esclavitud, pero los israelitas que huyeron a África, a otros lugares, ellos se escaparon de la esclavitud. Pero con eso, bro, podemos regresar. Versículo 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Right, ¿y por qué dice que la tierra ayudó a la mujer? Porque Israel fue exitoso cuando se huyeron. Como dije, unos vinieron a África, otros se huyeron al norte, al este, norte occidental, se huyeron a diferentes lugares, pero la tierra le ayudó diciendo que encontraron un lugar donde escapar. Los romanos no pudieron llegar y perseguir todos hasta África o los otros lugares que ellos llegaron. Llegó un punto donde ellos pararon de perseguir. Se cansaron, perdieron recursos, lo que sea que pasó. Llegó un punto donde ellos no podían seguir más
Y Jacobo fue exitoso en ir a esconderse en diferentes partes de la tierra. Go ahead, bro. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh Ba'ashim Yahushai y tienen el testimonio de Yahushai Mashiach, y él se puso de pie sobre la arena del mar. Right, y eso todavía estaba hablando de ahí de el Imperio Romano, ¿ok? Y como cuando los apóstoles lo explicaron, porque los apóstoles hace años ellos entraron en cada libro de Apocalipsis, y lo entraron detalle por detalle, pero muchos de esos videos han sido borrados, es difícil encontrarlos, ¿ok? Pero básicamente, como los sacaron, ¿qué hizo Esaú? Él fue y persiguió a los llamados cristianos, ¿ok? Él nos metió en los coliseos, ¿ok? Él cuando nos encontró, teníamos que adorar al Señor en escondidas, ¿ok? Y esto pasó por muchos años después de 70 AD. Pero ¿qué pasó? Él nos encontraba, nos mataba, nos mochaba la cabeza, nos colgaba al revés en una cruz, como los apóstoles fueron matados. De eso está hablando, ¿ok? Que fue y persiguió a esos que creían en el Señor. Léelo otra vez, bro. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushai Mashiach, y él se puso de pie sobre la arena del mar. Right, y eso es lo que él hizo, man. Fue y persiguió a los que creían en Yahweh Ba'ashim Yahushai, y es lo mismo que va a pasar hoy en día, como mencioné en Cuarta de Esdras 16, ese diablo va a venir, como dice en Cuarta de Esdras, a todos los que temen al Señor, ¿ok? Va a venir a Jacobo en general, pero hasta los que creen en la verdad, él nos tiene en listas, man, nos tiene en lista roja, que es cuando tú vas a esa casa, mátalo, ¿ok? Nosotros no somos almas que él puede llevar y tratar de reenseñarnos. Él nos tiene marcado como esos hombres ya se cruzaron la línea, ve y mátalos, y a quién va a ir principalmente, a los que están enseñando esta verdad. So, ustedes que están jugando con esta verdad, Esaú todavía sabe lo que él no va a decir, ok, este vato no era tan diligente, ok, eso no lo vamos a matar. No, él va a ver tu IP, ok, él estaba mirando videos, aunque estabas mirando los videos para burlar, él va a ver, ok, este vato estaba mirando videos, estaba suscrito a este canal, ok, él es uno de ellos, pone a él en la lista roja. Y cuando sea esos tiempos, va a mandar a sus soldados élites, ok, en medio de la noche o cuando sea, cuando las luces estén apagadas, cuando hayan apagones, y va a venir y los va a agarrar, ok, va a ser lo mismo que hizo en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque este diablo piensa que si él extermina a los profetas, si él extermina a Jacobo, él va a poder cancelar la profecía. Pero como leímos de Herodes, fallaron entonces y van a fallar otra vez. Right? Por eso la escritura dice, no hay nada que puede ser contra la verdad, sino por la verdad. Right? Y es muy evidente cuando entramos en las profecías, man. Y por eso es importante entrar en las profecías. Entrando a estos capítulos te abre tus ojos espirituales, man, y puedes ver esa imagen más claro, man, con más detalle, con diferente ángulo. Es muy importante la profecía, man. Lo más importante de empujar ahorita. Y tiene sentido porque dice, quienes guardan los mandamientos de Yahweh, right, que es lo que hacemos aquí en esta tierra, guardar los mandamientos a la mejor de nuestra habilidad, pero y tienen el testimonio de Yahushai Mashiach. ¿Y cuál es el testimonio de Yahushai? Espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Son los verdaderos profetas de Yahushai, van a estar empujando profecía, no sus propios ideologías, sus propias invenciones, como muchos hacen, man. Tratan de hacer sus opiniones, doctrina y enseñar eso a la gente. Y otros tratan de explicar Apocalipsis o entrar en profecías, pero lo hacen mal. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Right? No tienen la 100% verdad. Tal vez tú puedes explicar unas cosas,
pero después dicen que la marca de la bestia es cristianidad o es pecado, cuando no es. Y si tú estás enseñando un poco de mentiras, entonces todo lo que estás enseñando es basura porque estás engañando a la gente, So con eso, man, es todo lo que tenemos para esa lección. Los hermanos tienen algo, es todo. Miqueas 4. Oh, yeah, bro, agarra ese y lo cerramos con eso. Miqueas 4 y 10, bro. Ya, no sirve no leer en mi teléfono. Está bien, bro, yo los puedo leer. Ah. Esto es Miqueas 4 y voy a empezar en 9. Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Es que no hay rey en ti? ¿Acaso ha perecido tu consejero? ¿Te ha sobrevenido dolor como a una mujer que da a luz? Sufre dolor y gime como una mujer que da a luz, oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad, habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Y eso es lo que pasó. Y tú también puedes explicar, bro, mientras lo leo. So dice, porque ahora saldrás de la ciudad, habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada y ahí te redimirá Yahweh Ba'ashem Yahushai de la mano de tus enemigos. Y algo para lo que es el campo, hay una escritura en Mateo 13 y 38 que dice, el campo es el mundo, estaba diciendo que nosotros íbamos a salir de la ciudad y no íbamos a ser esparcidos por el mundo y llegaríamos hasta Babilonia, ahí es cuando el Señor nos iba a librar. That's right. Y otro punto que está en ese versículo es que tienes enemigos, man. So, te que ser fucking indio que ama a todo mundo. Right. Y reconoce que tienes enemigos. Right. De ellos vamos a ser librados. Dice, ahí serás librada, te redimirá. Salvado. So, si tú piensas que no tienes enemigos, entonces tú no necesitas salvación. Right. Ya estás bien, pero en realidad eres una esclavo que no sabe que es un esclavo, que es el peor tipo de esclavo porque no lo puedes rescatar, porque piensa que ya está bien, pero, hey, man, esos van a ser esos mismos que van a ser agarrados por ese dragón otra vez. El Señor, tú quieres a Esaú tanto, el Señor va a dejar que Esaú te fucking consume, man. El Señor siempre ha hecho eso. Cuando nuestra gente quería rebelar y a los egipcios, asirios, lo que el Señor hacía es agarraba a tus amantes y usaba a ellos a matarte, a ponerte en esclavitud, para que entiendas que Él no es tu fucking amigo. Y así es como mucho Jacobo va a tener que aprender que Saúl no es su amigo. Cuando el Señor usa a Saúl a venir y fucking viole a tu mujer en frente de ti, a tus hijos, tus hijas, y te fucking mate, ahí vas a abrir tus ojos de, oh shit, este hombre no es mi fucking amigo, pero va a ser muy tarde, man. Y ahí te vemos en el reino como nuestros hijos y Abba Shemashah mediante. Pero con eso, man, esperamos que hayan sido edificados. Como siempre, toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino. Saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.